Entonces yo después salgo de acá, me desmuteo y vuelvo a la presentación. Bueno, buen día a todos. ¿Cómo les va? Acá estamos con Héctor Chávez en Pergamino. Vamos a esperar un ratito que se termine de sumar la gente, que puedan ajustar pantallas y demás. 5 minutos y damos comienzo al primer webinar del eje. Esperamos que les funcione bien a todos. Obviamente es clave la conexión. La recomendación, si alguien llega a tener problemas eh, para escucharnos o para ver la presentación de Héctor, es desconectarse y volver a ingresar. Si alguien tiene dificultad para seguirnos. Ahora en breve, cuando empecemos, 8:35, vamos a explicar un poco la dinámica para poder hacerle preguntas también a Héctor. Pero bueno, vamos a esperar un ratito que se terminen de sumar todos, así todos escuchan la explicación. Les voy explicando a los que ya están sumados. Están todos muteados, ¿sí? Por default, están todos muteados. No se preocupen que no van a estar muteados durante toda la charla. La idea al final es, bueno, poder habilitar a quien necesite o quiera hacer algún aporte el micrófono, pero bueno, eso va a ser sobre el final de la disertación. Igual vamos a esperar un poquito para explicar la dinámica, un minuto más.
Bueno, gente, vamos a dar inicio al webinar. El primer webinar del EG. Buen día a todos nuevamente. Bueno, esta es una idea que surgió con los equipos de desarrollo y comercial de bueno, poder tener un canal más de comunicación, sobre todo en el contexto actual, y bueno, también darle otro formato a los trabajos que ya hace un poco más de un año empezó a hacer el equipo de desarrollo vía los informes técnicos, poder sumar este canal para eventualmente dar lugar a evacuar cualquier tipo de dudas y bueno, poder también mantener una comunicación en un régimen más continuo con todos ustedes, ¿no? Inicialmente, el webinar fue planteado para la red de distribución, bueno, y la fuerza de ventas del EG, obviamente. Y bueno, le dimos la posibilidad de que inviten a clientes de forma personalizada. Así que hoy pueden haber también clientes en este webinar. Desde ya agradecemos a todos los que se sumaron. Y para los próximos webinars la idea es ampliar más la invitación y que bueno, este sea un espacio de generación de contenido y poder compartir aplicaciones prácticas para todos nosotros y para el día a día de nuestro laburo, ¿no? Ahora les voy a explicar brevemente la dinámica para hoy. La presentación de Héctor va a ser breve, está planteado en 4 temáticas. Después de cada tema vamos a atender las preguntas que les pedimos que las escriban en el chat, ¿sí? Las preguntas que surjan mientras Héctor presenta, les pedimos que las vayan escribiendo en el chat. Y Héctor, al finalizar cada tema, que son 4, va a responder las preguntas de ese tema. Bien. En esta instancia, las preguntas les pedimos que las escriban al chat y Héctor las va a responder. Sobre el final de la presentación, vamos a darle de vuelta lugar a un intercambio. Ahí, si alguien necesita que lo desmutiemos o para explicar algún concepto o alguna pregunta, me puede avisar por el chat también y lo desmuteamos, ¿sí? Y si no, se mantiene la dinámica de la pregunta por el chat. Bueno, ahora lo voy a dejar a Héctor para que comience. Él también, bueno, va a explicar un poco la idea de este ciclo, ¿sí? De capacitaciones. Y bueno, ahí los dejo con Héctor. Sí, ¿me escuchan ahí? Bueno, asumo que me están escuchando. Buen día para todos. Gracias, Tomás, en especial por llevar adelante la coordinación de este nuevo ciclo que estamos arrancando. Quiero empezar obviamente, con los agradecimientos a ustedes que están escuchando del otro lado y que lamentablemente por estas cuestiones de pandemia este año se ha perdido un poco el contacto presencial, ya sean charlas, reuniones, giras, recorridas de campo, ha sido todo muy, muy difícil. Y creo que aunque la estamos planteando en forma breve y todos estamos bastante cansados de todo este tipo de reuniones, creemos que es un buen momento para intercambiar y escucharnos y que nos escuchen sobre algunos temas, especialmente el área que nos toca a nosotros, que es el área técnica. Por eso también quiero agradecer al equipo de desarrollo del cual soy responsable, porque toda esta cantidad de temas que vamos a proponer en este ciclo ha sido realizado por ellos a través de los informes técnicos y que vamos a transformarlo en una charla. Así que, bueno, nuevamente gracias a todos
Esperemos ser concisos, claros, y por supuesto que estamos abiertos a las preguntas que surjan en esta reunión, pero que todos nos conocen y si quedan dudas o cualquier otro tipo de consulta, se pueden llegar con cualquiera del equipo de desarrollo. Brevemente, soy Héctor Chávez. Yo sé que el público de los líderes de LG se va renovando. La gran mayoría conozco hace mucho tiempo, pero bueno, siempre hay gente nueva y por suerte se van incorporando a este desafío de LG cada vez más cantidad de gente. Bueno, vamos a arrancar con la primera charla de este ciclo, que la titulamos Estrés en emergencia de maíz. Anoche pensaba, digo, bueno, en una época donde se habla de drones, imágenes satelitales y agronomía digital, tenemos todos los años muchas consultas, reclamos y comentarios sobre las condiciones que surgen al momento de sembrar lotes de maíz. Entonces, como siempre, las cuestiones agronómicas es importante que nosotros las tengamos en cuenta, sobre todo porque son ustedes los que están cara a cara con los productores y necesitan tener herramientas para poder tomar decisiones y o realizar informes sin el apoyo nuestro. Digamos, nosotros podemos estar dándoles las herramientas, pero no estamos en cada uno de los casos. Por eso la idea era que a través de estos ciclos nosotros podamos ir unificando criterios agronómicos, que ustedes sepan que hay información generada por nosotros y que pueden consultarla y a su vez consultarnos. Bueno. En estas charlas nosotros vamos a utilizar el soporte de los informes técnicos, que en este caso es estrés en emergencia de maíz, que para aquellos que no están al tanto y quieren tener el informe, figura en la web y también lo pueden compartir con clientes y demás. Entrando a la web de LG, en la parte que figura ensayos, hay una primera parte que corresponde a la participación en redes, pero también están después todos los informes técnicos que hemos estado elaborando y que están siendo cargados en esta página. Así que es interesante, están todos en PDF, se pueden mandar por WhatsApp. La idea de estos informes técnicos es explayarnos un poquito, por eso por ahí ahora estamos pensando en algunas otras alternativas mucho más breves y concisas para otro tipo de difusión, pero estos informes tratan de explicar un poco determinadas situaciones que nos pasan habitualmente durante el ciclo del cultivo de maíz. La palabra estrés, que nosotros la aplicamos en este caso para plantas de maíz, tiene múltiples aplicaciones o funciones o usos, especialmente en seres vivos y como las personas, ¿no es cierto? Entonces, es muy común usar la palabra estrés todo el tiempo y que en realidad lo que está ocurriendo es un momento donde nosotros nos sentimos súper agobiados, por ejemplo, en el caso de las personas, y las plantas también tienen algún inconveniente para su crecimiento y desarrollo. Entonces, podríamos decir que el estrés es una sucesión de eventos y o condiciones que están fuera del óptimo. Son las condiciones que están fuera de lo normal y que hace que en ese determinado momento nosotros o las plantas o los seres vivos en general estén sufriendo porque no están en condiciones normales. Si lo llevamos al cultivo de maíz, podemos estar pensando que en este momento de implantación, como planteamos la charla, o siembra de implantación, el estrés puede afectar de distintas formas según el momento del ciclo del cultivo. En este caso, en implantación podemos estar afectados por temperatura, humedad, la cobertura del suelo y demás, pero también hay otros factores que muchas veces los manejamos nosotros, como pueden ser la elección de la placa, la velocidad de siembra, la fertilización, que hacen
que nosotros estemos influenciando sobre las condiciones en que esa semilla va a germinar y se va a implantar. Entonces, siguiendo un poco este camino, y esto surge muchas veces por el tema de los reclamos, como pues fue típico de esta campaña. Esta campaña arrancó básicamente muy seca en la mayoría de las zonas y se empezó a demorar la siembra. Después, en algunos casos, las temperaturas no eran las óptimas y entonces estaban las condiciones en las cuales estaba la fecha de siembra óptima o normal de cada una de las zonas, estaba siendo cuestionada. Entonces, muchas veces, muchos productores, ya sea por no dejar pasar el tiempo, porque tienen mucho para sembrar, porque se les va el tiempo, deciden sembrar aún en condiciones que no son las normales y buenas o óptimas. Entonces, lo primero es la consulta, después cuando uno empieza a recorrer los lotes que empiezan a nacer, las consultas de qué pasó, por qué tengo malos nacimientos, por qué tengo desuniformidad, por qué el maíz no nace, por qué escarbo y está la semilla ahí. Bueno, la culpa la tiene la semilla normalmente, entonces nosotros tenemos que tener todas las herramientas a mano para poder empezar a responder estas cuestiones. Entonces, mucha de la información importante de la siembra está en la bolsa, que es del cual nosotros nos tenemos que agarrar al momento de empezar a tomar acciones sobre un posible reclamo. Las acciones las podemos empezar a encarar teniendo en cuenta cuál es el análisis de calidad y cuál es el calibre del cual nosotros le hemos vendido a ese cliente o ese cliente ha sembrado en ese lote. No quiero meterme en esta cuestión mucho tiempo, solamente que en cada lote que nosotros vendemos de semilla figura toda la información que son correspondiente al PG, al Coltest y a la trazabilidad. Nosotros esa información, cuando tenemos un reclamo o vamos a ver un cliente, eso está disponible y es fundamental que nosotros tengamos esa información para estar seguro que la semilla que nosotros le hemos vendido, mostrarle y demostrarle al cliente que está en buenas condiciones y en la calidad es óptima para ser sembrado. El otro punto que suele ser discutible, pero no por ahí, no tanto por la calidad de germinación o estabilización del cultivo, sino más que nada por la desuniformidad que vamos a ver un poquito más adelante, que sería la espacial, es la elección de la placa. En función del calibre y si es una siembra neumática o mecánica, nosotros tenemos que tratar de elegir una placa correcta que nos permita evitar todas las cuestiones como doble golpe y demás, que pueden estar afectando una correcta siembra. Repito, toda esta información la deberíamos tener al momento de ir a recorrer un presunto lote con problema de estrés y poder empezar a encontrar las respuestas. Esto le quiero transmitir, digamos, sería una cuestión de demostrar que lo que nosotros le entregamos al cliente está en óptimas condiciones. Entonces, pasando a cuáles son las óptimas condiciones de germinación o de implantación de la semilla, o sea, desde el momento que ponemos la semilla en el suelo y esa planta emerge y se establece en el lote. Básicamente, las condiciones óptimas son las que se encuentran solamente en el laboratorio. En el laboratorio nosotros podemos ponerla en una caja con un sustrato adecuado, sin enfermedades y en condiciones óptimas de punto de vista de cama de siembra, digamos, pero también dentro del punto de vista de lo que son las condiciones ambientales, como la temperatura y la humedad, 25 grados y 50% de humedad relativa. Esas serían las condiciones óptimas de germinación. Como se estarán imaginando o saben o todos sabemos, es que esas condiciones al momento de la siembra en un lote en el campo es muy difícil que las podamos lograr. Entonces, a partir de nosotros salirnos del óptimo,
el cultivo, la semilla, va a reaccionar de distintas formas. Entonces, esto desde el punto de vista de la germinación, pero desde el punto de vista de la implantación, también necesitamos tener buenas condiciones una vez que el cultivo emergió y se tiene que implantar. O sea, cuando hablamos en forma general de siembra e implantación, necesitamos condiciones óptimas o buenas o próximos al óptimo para que esa semilla germine de acuerdo al porcentaje que nos manda el laboratorio. Nosotros decimos que, por ejemplo, una semilla tiene 98% de pG, o sea que deberían germinar en condiciones óptimas de 100 semillas 98. Eso es muy difícil en condiciones de campo que se cumpla tal cual, pero nosotros tenemos que ver cuáles son los desvíos de esas condiciones óptimas para que no ocurra ese porcentaje de germinación en campo. Y después, posteriormente, la semilla necesita implantarse, necesita buenas condiciones. Entonces, también necesita esa para que se pueda desarrollar y establecer y tener la planta, que es lo que nos va a dar después el rendimiento. No sé si... no hay preguntas en chat, pero... Bueno, quedó claro este tema. La idea era si hay alguna duda, alguna pregunta o algo que no queda claro en esta instancia, pasamos al siguiente tema, que es un poco explicar las cuestiones de temperatura, humedad y fertilizante en la línea, que sería el próximo tema. Sigo, Toto. Bueno, si no hay preguntas, vamos avanzando. Les recuerdo que esto estaba como una instancia para no dejar pasar el tema o el slide, que hubiera alguna duda para no dejarlo pasar, pero si después también al final podemos hacer todas las preguntas que quieran. Seguimos. Entonces, lo que vamos a plantear, estos tres factores. Como dije anteriormente, los factores que pueden influir en una mala germinación o una mala implantación puede ser diversos y muchísimos, tanto desde condiciones ambientales a condiciones forzadas por nosotros. Lo que vamos a abordar en esta presentación para enmarcarlo dentro de los tiempos es qué pasa con la temperatura, con la humedad y la fertilización en la línea. Cómo pueden influir como un factor de estrés al momento de la emergencia. Entonces, ¿qué pasa en el campo? Básicamente lo importante es poder tener la temperatura y ubicar la semilla en una profundidad adecuada. Mientras más profunda la semilla esté en el suelo, más tiempo tarda en emerger. Entonces, el tiempo transcurrido que tarda esa semilla en emerger siempre termina siendo un factor de riesgo. Cuando estamos en condiciones normales, lo interesante es ponerla en condiciones que nazca lo más rápido posible. Entonces, yendo del lado de la temperatura, lo recomendado es que las temperaturas del suelo sean superiores a los 12 grados. Tengan en cuenta que el suelo es un buffer que no tiene grandes cambios bruscos de temperatura. Nosotros en determinados momentos podemos acusar una helada fuerte, pero que estando, no sé, en septiembre, que el suelo sí se enfría, pero no en la misma forma que se enfría en condiciones ambientales externas. Entonces, aguanta bastante la constante de temperatura. Cuando el suelo empieza a tener una determinada temperatura, lo mantiene bastante constante. Entonces, otra cuestión que quiero remarcar es que dentro de los cultivos el maíz es muy sensible en esta etapa de germinación al estrés por frío. Entonces, nosotros podemos estar sufriendo este estrés y las condiciones de frío son importantes al momento de la siembra. También es importante que si bien el frío puede ser perjudicial al momento de la germinación, también es positivo que si después de las 24 o 48 horas de la siembra empieza a levantar la temperatura, rápidamente el maíz termina acomodándose a esa situación y no están afectados por el frío. Desde el punto de vista de la profundidad,
Ubicar la semilla entre 3,5 a 5 centímetros como recomendado es lo ideal. Eso lo que permite es una salida rápida de la plántula y un establecimiento rápido, como les mencionaba anteriormente. Muchas veces, seguramente ustedes me estarán pensando que los productores, ante un año como este, con seca, y ante tal vez un leve pronóstico de lluvia, y no quieren pasar las fechas de siembra, entonces dicen, bueno, vamos a, como se dice en el campo, a clavar la semilla a la sembradora mucho más abajo para darle tiempo a que llueva y tengamos la humedad necesaria. Eso no deja de ser ir al casino, digamos, porque si ese pronóstico de lluvia que estábamos esperando no se cumple y la semilla quedó a una profundidad importante, seguramente después eso lo vamos a ver cuando esas semillas nazcan, qué tanto nos pegó esa situación. Pero digamos, como recomendación y en condiciones óptimas de temperaturas del suelo por arriba de los 12 grados, lo ideal es ubicar la semilla entre 3,5 y 5 centímetros con tal de que nazca lo más rápido posible. Estamos siempre hablando de las condiciones de siembra temprana, tal vez en la zona central, que es lo más común y donde hay más información, donde ocurren estas cosas. En la siembra tardía, normalmente estos problemas no los vemos, o sea, tenemos temperaturas mucho más elevadas, entonces nos pasa muy comúnmente recorrer los lotes de maíz de siembra tardía que en muy poquitos días nacen porque las temperaturas son altas de suelo cuando se siembra y los días subsiguientes. O sea que esto que estamos hablando aplica para lo que son las siembras tempranas. Y respecto a cómo sigue el proceso y que es clave en el maíz, es el tema de la imbibición, o sea, cómo toma agua el maíz o esa semilla para poder germinar. Necesita un 30% de su peso en agua para poder germinar. Entonces, con esto estamos ya pensando en el próximo punto que es la humedad y ver qué es lo que pasa si las condiciones de humedad no son las adecuadas. En el tema siguiendo con lo de la temperatura, nada más que eso lo van a ver en el informe técnico, un par de fotos ilustrativas, cuáles son los efectos de un enfriamiento en el momento de imbibición. El maíz sufre mucho cuando la semilla toma agua, se hincha y después agarra frío. Eso diría que es una combinación letal para el maíz. Y lo que tenemos son esos engrosamientos, esas semillas engrosadas, que son muy típicas en estas condiciones, especialmente si estamos en temperaturas que están por debajo de los 12 o 13 grados, como ocurre. Normalmente son cuando se toman decisiones muy border de cuando todavía no está la temperatura, pero estamos en la fecha. Es muy típico que el productor mire el almanaque para sembrar. Entonces, en zona núcleo estamos 10 de septiembre, tenemos que sembrar. Y no es así, digamos, o sea, lo que tenemos que ver es que las condiciones en el lote estén buenas para poder sembrar, no por el almanaque. Es común, es cierto, cuando uno mira los registros térmicos y de lluvia, que en esa fecha las condiciones son las óptimas para maíz en líneas generales y con alta frecuencia. Pero nosotros tenemos que tomar una decisión por ese año que estamos sembrando. Entonces, esto no dejen de tenerlo en cuenta al momento de tomar una decisión. Acá muestro otro tipo de fotos que ocurren en enfriamientos en el momento de que se hincha la semilla y después se retuercen todas y muchas veces de esa semilla no nace nada y la perdemos directamente. Entonces lo que estamos ya haciendo es perdiendo rendimiento, estamos perdiendo plantas acá. Un breve ejemplo de lo que pasó este año, un pantallazo nada más, creo que todos los tenemos claros desde el punto de vista de la temperatura. Yo tomé un gráfico simple de lo que son las temperaturas en Venado Tuerto y en Paraná. No son temperaturas de suelo, sino son temperaturas a nivel de abrigo meteorológico, pero se puede ver que acá esto es solamente septiembre, cómo fueron las condiciones mucho más frías en Paraná que en Venado Tuerto,
y no sé si alcanzan a ver el puntero en la zona de Venado Tuerto, en esta fecha con mínimas bastante bajas, lo que fueron desde el 11 hasta el 22, 23 de septiembre, y si vamos a esa misma fecha en Paraná, vemos que las temperaturas también acá fueron muy bajas las mínimas. Entonces, yo marqué septiembre porque es un mes que normalmente se utiliza o es muy frecuente las siembras de temprana. Las condiciones más allá de la seca, que es otro tema que vamos a ver un poquito más adelante, las condiciones de temperatura no eran buenas, ya sea en la zona de Paraná, que suele sembrarse a fines de agosto. Si hubiesen sido las condiciones buenas durante la segunda quincena de agosto, pero después empieza el frío, la plántula que está naciendo o se está estableciendo va a pasar por condiciones de estrés seguramente. Entonces, tenemos un año particular y estos pueden ser elementos para explicar un poco lo que estamos viendo en los lotes. Ahí yo marco la temperatura en la línea roja en las dos localidades, la línea que estuvimos hablando, de los 12-13 grados que se requieren del suelo, no de temperatura ambiente. Yo marqué lo de temperatura ambiente, pero lo que es las recomendaciones del suelo. En lo posible nosotros tenemos que ir con el termómetro al lote y tomar la temperatura para hacer una buena recomendación agronómica de si están las condiciones dadas para poder sembrar. Pero lo que tenemos de esto es un buen indicio de lo que podía estar pasando en el suelo. ¿Preguntas? Dale. Diego Ganli. Héctor, ¿cómo es el protocolo para medir temperatura de suelo? Bien, básicamente lo que en forma muy simple uno debería ir 3 días seguidos a medir temperatura del suelo en el lote a la misma hora. Eso, si durante 3 días consecutivos nosotros tenemos temperaturas que están por lo recomendado, en este caso sería 12-13 el nivel de recomendación, estaríamos en condiciones de siembra. Es llevado a una situación simple, ¿no? de muestreo. Mario Cariñano, un comentario sobre el tema de temperatura, dice, sí, pero esperar condiciones ideales de siembra nos pueden sacar época de floración a periodos críticos, inclusive no poder sembrar como esta campaña. Mario, tenés razón. Estamos acá enfocando solamente un punto óptimo de siembra. Lo que decís es muy crítico y hay zonas específicamente que es más crítico y tienen menos margen. La ventana es mucho más chica de siembra y es una dificultad. Acá lo que estamos tratando de decir es uno debería jugar con todas las herramientas que tiene disponible y como agrónomo tomar decisiones y afrontar consecuencias. El hecho de tomar una decisión de privilegiar condiciones buenas de floración o momentos óptimos de floración, sabemos que vamos a tener posiblemente alguna dificultad en uno de los componentes de rendimiento que son las plantas, la cantidad de plantas. Entonces, es el eterno problema agronómico, la toma de decisiones. Lo que tratamos de hacer es indicarles cuáles son las condiciones óptimas y qué es de esperar si nos salimos de los óptimos. Manuel Cortizo, ¿la hora de medir temperatura sería media mañana? Mira, eso es relativo. Yo te doy mi experiencia. Uno debería estar manteniendo las 3 temperaturas. Si vos medís al mediodía, obviamente que la temperatura del suelo va a tomar la temperatura ambiente va a ser mucho más marcada ahí. Lo ideal sería media mañana o media tarde, como una cuestión mucho más representativa, si querés. ¿Alguna más? Espera que... Sí, la idea un poco, sigo mientras lee Tomás las preguntas. Esto tratamos de transmitir que es agronomía y que aparte, si se quiere, es divertida de la cuestión, poder tomar decisiones
jugar un poco con qué es más importante, que no me caiga la floración en enero y esperar hasta cuándo tengo margen. Hoy tenemos, gracias a Dios, digamos, y a lo que ha avanzado la ciencia, cada vez mejores pronósticos de lluvia que hacen que mejoren un poco más las estimaciones nuestras en cuanto a tomar decisiones. Si yo estoy en el 10 de septiembre y tengo un margen de 15 días más y sé que va a llover, bueno, todas estas cosas que nosotros debemos como agrónomos tratar de jugar con todo, con todas las cartas para tomar las mejores decisiones. Después, nadie tiene la verdad absoluta y las cosas pasan, pero un poco lo que tratamos de hacer es cuáles serían las herramientas que ustedes podrían disponer. ¿Sigo? Sí, no sé si bueno, Chequi tenía una pregunta escribiendo, pero sigo. Sí. Bueno, pasemos a la humedad, que es un tema crítico y que para esta campaña que estamos atravesando. Se volvió a circular en Twitter un trabajito de INTA Marco Juárez que recomienda que hicieron el trabajo para ver cuáles son las condiciones óptimas en campo para la germinación. Y también rescaté de Twitter una imagen que muestra a los surcos y los porcentajes de humedad, más que nada para que ustedes vean que dos cosas acá, me interesa que presten atención. Esto, obviamente, estamos en un lote donde no está uniforme. Ustedes, no sé si se alcanza a apreciar en la imagen, pero los puntos rojos están indicando humedades por debajo del 20% y que están marcados ahí en el surco que está emergiendo. Entonces, es muy importante el muestreo con esto. ¿Qué quiero decirle? O sea que nosotros cuando tenemos situaciones límites, muy border, donde sabemos que hace 3, 4 meses que no llueve, o tuvimos una lluviecita de 10 milímetros, es interesante pensar que es posible que nuestro lote no esté uniforme en cuanto a la distribución de humedad. Entonces, la idea es, cuando uno hace un muestreo de lo que sea, de humedad, de suelo, de fertilización, de evaluar en un lote enfermedades, contar plantas, lo que sea, no puede ir a un solo lugar. Observen que hay situaciones donde el rojo en algunos surcos es muy marcado y en otros no tanto. Entonces, como regla general, para que ustedes tengan algún dato de rango, la humedad mínima para una siembra serían de 24%. Esto es el rango óptimo, lo cual con 20% también puede germinar la semilla y puede darse la germinación y la implantación. Las condiciones no son las óptimas y posiblemente sean mucho más lentas. Y en ese caso empiezan a pasar las cuestiones de desuniformidad. Entonces, como regla, las condiciones de humedad para la germinación deberían ser de 24. Esto es cuando uno, repito, y gracias al comentario de Mario, toma decisiones con todo esto. Lo que no quiere decir que yo tengo que esperar hasta 24% de humedad porque si no, no siembro. Bueno, entonces uno va jugando con una lluviecita, con una posible lluvia, con unas cuestiones, pero tiene que tener claro que la humedad para una correcta germinación y para tener un lote homogéneo que nazca debe ser de 24. Entonces, como recomendación acá en este punto es que la humedad debe ser homogénea y suficiente, pero en todo el lote. O sea, para cualquier muestreo no se puede hacer en la tranquera, no se puede hacer desde la camioneta. Nosotros debemos tener información del lote, cobertura, no es la misma una cobertura que otra, no son las mismas condiciones. Entonces, nosotros debemos tratar de tomar la mayor cantidad de información de ese lote que queremos sembrar. Para que repasemos juntos un poquito cómo fueron las condiciones de campo en cuanto a la humedad disponible,
yo tomé datos de agua útil en la capa arable de agosto y septiembre que provee INTA y UBA, como para que nosotros veamos en este mapa cómo fueron las condiciones. Y poder generalizar algunas cuestiones y saber qué nos encontramos en los lotes de nuestra zona. Por supuesto que vuelvo a remarcar acá que hay diferencias entre temprana y tardía. Para las condiciones, nosotros debemos situarnos, en este caso, la comparación es para siembras tempranas. La fecha común, por ejemplo, para el litoral suele ser agosto-septiembre, cuando a los entrerrianos le decimos de que no se deben pasar de octubre para la fecha de siembra, la tienen más clara que nosotros. Saben que si se pasa de esa fecha, lo que decía Mario, el problema que vamos a tener, podemos tener una buena implantación, pero seguramente después de la floración vamos a tener los inconvenientes. Entonces, les marco cómo estaba la situación en agosto, que es una fecha normal de siembra. Prácticamente eran muy malas las condiciones de siembra en lo que sería la zona litoral. Y en septiembre, en algunos casos empeoró. Si ustedes observan esa lengua que entra acá, si comparamos los dos mapas, esto estaba todo cubierto con muy malas condiciones de agua útil en la capa arable. Posiblemente entre agosto y septiembre llovió y llovió en esta zona que hizo que las condiciones mejoraran. No sé si se alcanza a ver en el puntero. Y la zona de lo que sería el sur, acá desapareció esto que está acá por una condición un poco mejor y acá. Entonces, así fueron distribuyéndose las lluvias en estos meses en el país. Si nosotros pasamos a lo que sería la zona centro, cómo veníamos de agosto, todos sabemos que venimos de 3, 4 meses sin llover, y cómo estaban las condiciones en septiembre, que son fechas normales de septiembre. Posiblemente en la zona norte de Buenos Aires, no sé si me fue el puntero, en la zona norte de Buenos Aires en septiembre mejoró un poco, posiblemente las lluvias ahí registradas fueron un poquito mejor, y mejoró un poco para el lado de Córdoba comparado agosto con septiembre, pero siguieron siendo condiciones difíciles y muy difíciles. Si nosotros, no sé, pasamos a la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, vemos que en agosto estaban muy mal las condiciones y en septiembre empezó a mejorar. Y en esta zona normalmente se siembra más ya en esta fecha, en octubre, que en septiembre, más hacia finales de septiembre. Para la zona sur, que está por arrancar con la siembra, las condiciones de siembra respecto a la humedad parecen ser adecuadas. Bueno, entonces, como comentario general en este punto, esto varía cada año. Esto es que nosotros estamos acá haciendo una autopsia después de lo que pasó. Digamos, acá estamos viendo qué es lo que pasó, y cuando vayamos a ver los lotes seguramente va a estar relacionado con todo esto que estamos viendo acá. Una más. Acá muestro una foto de Entre Ríos, de lotes ya nacidos, posiblemente tempranos, que ante la falta de agua podemos tener germinación, pero esa planta después, si no llueve, va a seguir sufriendo y va a seguir acusando cuestiones de estrés. No sé si hay preguntas acá en este punto. Hay preguntas respecto a la humedad, si no sigo avanzando. Sí, acá. Sí. Mauricio. Un segundo. Mauricio Gugante. Sí. En mi zona, en general, en nuestros materiales, tanto sea 566 como 6620, se ven con tonalidad morada en las hojas, con fenología B1 o B2. ¿Eso puede ser efecto de frío o algún efecto de algún residual?
me inclino por una... Yo no sé si se escuchó, acá Tomás me leyó la pregunta del chat de Mauricio Fugante, gracias Mauricio por el comentario. Sí, me llegó el tema del morado en algunos materiales, especialmente en el 6620. Nosotros desde hace 4 o 5 años que venimos evaluando al 6620 en condiciones primero experimentales y hasta ahora que es comercial, y tiene mayor susceptibilidad a frío. Lo que no quiere decir que ese maíz se va a morir. Digamos, es una acumulación de antocianos producto del frío y de la susceptibilidad de los materiales. Se ve un poquito menos en el 566 y en algunos otros materiales no se ve. Creo, por algunas consultas que tuve, que yo siempre hago referencia a ver cómo va evolucionando, porque esa planta no se muere y las que quedan moradas son esas primeras hojas que luego prácticamente no las vemos más. Era Mauri Tevez. Perdón, era Mauri Tevez. Gracias, Mauri. Fran Grock, respecto a la foto que mostraste en Entre Ríos, yo vi varios lotes con esa foto, una planta casi marchita, pero las plantas de al lado están bien. Comentario. Sí, esto son todos procesos, ¿no? Nunca termina de ser negro-blanco. Esa planta que ustedes están viendo ahí en la foto está sufriendo. Muchas veces vemos hojas acartuchadas al mediodía con altas temperaturas en maíces por ahí más avanzados, pero que después a lo largo del día eso se va hidratando y se va recuperando. Son respuestas de la planta. ¿Cuánto dura ese efecto? Es lo que termina siendo o no perjudicial. Si ese efecto se prolonga y no llueve, no llueve, y no llueve, y pasan los días y no llueve, bueno, esa planta se puede terminar o perdiendo o quedando muy disminuida respecto al resto. Y el tema de la competencia, ahora después vamos a ver del hecho de ver en algunas plantas bien y otras no, es porque justamente hay diferencias de humedad en el lote. Fran, sobre ese tema, pregunta si el marchitamiento puede tener que ver con alguna fito por los fertilizantes. Y eso habría que investigarlo y habría que verlo. En principio, acá lo que estoy haciendo referencia en la foto y en esta cuestión que estamos viendo es al tema de la falta de agua. Ahora vamos a entrar, gracias Frank, con el tema del fertilizante, porque es el próximo tema que vamos a mostrar respecto a la interacción con el fertilizante. Antes de pasar, Diego Ganli, sobre el otro extremo, anegamiento, que es la situación del centro y sur de Buenos Aires. ¿Cuánto tolera la plántula de maíz el anegamiento aproximado en días? Gracias por la pregunta, Diego, pero no tengo la respuesta. Lo que sí tenemos que estar pensando que una planta anegada está sin oxígeno. Dura lo que dura el oxígeno disponible. Está con respirador en terapia intensiva, digamos. O sea, ahí van a depender de muchos factores para saber, no te podría decir cuál sería la respuesta correcta, pero que seguramente es perjudicial y seguramente esas plantas en esos tipos de charco van a quedar disminuidas seguramente. Así se recuperarán, ¿no? Toda planta que sufre un estrés no es gratis, tiene un costo. Un costo, básicamente, este costo es energético, que después se traduce en lo que a nosotros más nos interesa, que es rendimiento. Avanzo con el otro punto que tenía para hoy, que es el fertilizante en la línea, que es muy común una discusión en este aspecto. Y principalmente cuando tenemos años de seca. Ahí les traje 2 fotos donde no sé si se alcanza a apreciar la B del surco, digamos, de donde se depositó la semilla en la foto de la izquierda y el surco en la foto de la derecha, cómo queda el fertilizante. Esto sería en la línea de siembra y esto sería al costado de la línea de siembra. Cómo se van desarrollando las raíces
en una y en otra situación. Las raíces van a tomar, en este caso, el fertilizante lejos de la línea de siembra, mientras que en este caso prácticamente las raíces y el coleóptilo y el mesocótilo están bordeadas por el fertilizante, en una situación donde el fertilizante está en la línea. Entonces, los fertilizantes son sales. Los sales generan una presión osmótica alta que hace que en una situación de seca eso se extreme y de la membrana celular intentan salir los líquidos hacia afuera. Entonces, lo que se produce es un efecto de deshidratación de esa semilla que está intentando germinar, cuando tenemos el fertilizante muy cerca de la semilla y con seca. Si tenemos una situación de buena humedad disponible o de lluvias posteriores, ese fertilizante está en una situación de humedad que no ocurre ese efecto. Entonces, la germinación es normal. Lo que ustedes pueden llegar a ver en una situación de fitotoxicidad por fertilizante son semillas de este tipo. Son semillas que ni se movieron. Esta semilla, si ustedes la parten, en la foto de la derecha, está como corchosa y ni amagó a poder germinar. Entonces, es otra situación común. Ustedes me dirán, un año normal yo le tiro 70 de fertilizante y no pasa nada, y un año de seca, 70 en la línea puede ser tóxico. No es una regla. Para aquellos que incluso hay algunos que le tiran 100, 130 y no pasa nada en la línea de siembra. Depende mucho de las condiciones de humedad del lote. Siempre es peligroso y se suele ver mucha desuniformidad en los lotes por fertilizante en la línea. Entonces, cuando uno va a ver un lote y que es un posible reclamo del productor porque le faltan plantas, porque están desuniformes, bueno, ¿cuál fue la fecha de siembra? Revisar cuáles fueron las condiciones de temperatura y humedad en esa fecha de siembra y las posteriores. Y la otra pregunta que no debe faltar es cuánto fertilizante y a dónde se ubicó. Esas cosas nos dan los elementos indispensables para recorrer ese lote, escarbar, 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 hasta encontrar las semillas y las plántulas y ver cuáles pueden ser los posibles efectos perjudiciales, si son por falta de agua, por frío, por fertilizante en la línea. Bueno, no sé si hay alguna pregunta en el chat de fertilizante en la línea. Seguimos. Vamos a comentar un poquito cuáles son las consecuencias del estrés en un lote. Entonces, la consecuencia la fuimos diciendo casi de continuo, que el gran problema de esto es la desuniformidad del lote. Un maíz es un cultivo que necesita plantas homogéneas. Nosotros necesitamos tener que las plantas sean todas iguales y todas parecidas. De hecho, cuando uno se trabaja en mejoramiento, lo que busca es tener la mayor uniformidad posible para que después eso en el lote, las espigas sean todas iguales y podamos tener el mayor rendimiento posible. Entonces, ¿cómo definimos una buena siembra? Nosotros debemos procurar tener el mayor número posible de plantas emergidas y que la diferencia con las que nosotros deberíamos tener sea mínima. O sea, si nosotros recomendamos tener 75.000 plantas en ese lote, deberíamos estar muy próximos a las 75.000 plantas. Si nosotros tenemos 55, digamos, estamos en problema. Y la otra cuestión es la separación entre plantas. La uniformidad no es solo que nazcan todas en el mismo momento, sino también la uniformidad tiene que ser en cuanto al distanciamiento entre plantas. Esto es para los que ya, es una cuestión que ya sabemos, la disponibilidad de recursos, poder tener todo y no ejercer competencia. Entonces, es importante tener una separación. Más que nada, lo de la separación puede estar relacionada con el tipo de placa, calibre o velocidad de siembra. Y después, la diferencia en la emergencia debe ser mínima entre plantas. Nosotros queremos que
tener la cantidad de plantas que nosotros recomendamos, que nazcan todas juntas y que estén a una distancia equidistante una de las otras. Entonces, el maíz es muy sensible a las fallas en emergencia de implantación. Si tenemos un lote desuniforme, seguramente vamos a pagar con rendimiento en el largo plazo. La desuniformidad es un factor que afecta el rendimiento potencial. Lo tenemos que tener claro eso, porque después nos iremos acomodando y dando las respuestas necesarias, pero un cultivo desuniforme no es lo que buscamos para el cultivo de maíz. Respecto a la desuniformidad, solamente para tener un pantallazo y que hablemos todo de lo mismo, la desuniformidad espacial es cuando tenemos una distribución irregular de plantas en el surco. Si nosotros vemos las espigas de abajo, lo que buscamos es esto, tener todos a la misma distancia, unas de otras, y todas similares o muy parecidas entre ellas. Y no lo que tenemos al lado, o arriba, perdón, que son plantas donde en algunas partes están muy juntas, en otras están más separadas. Obviamente que las espigas de esas plantas que están muy juntas tienen menor tamaño, mientras las que tienen mayor separación de las otras, el tamaño es mayor. Entonces, el rendimiento acá va a estar afectado, y acá es lo que nosotros buscamos, desde el punto de vista de la desuniformidad espacial. Desde el punto de vista de la desuniformidad temporal, lo que sucede es que las plantas nacen en distintos momentos. Entonces, a partir de ahí empiezan a utilizar los recursos de distinta manera. Esta planta de la izquierda, con la espiga de la izquierda, no es la que nació primero, tuvo las mejores condiciones y le ganó a la otra que nació más tarde y nunca tuvo las condiciones óptimas de recursos para su crecimiento. Un breve ejemplo para que ustedes interpreten. Acá nosotros tenemos representado cómo sería una siembra uniforme. Nosotros logramos poner todas las semillas equidistantes una de las otras a una misma profundidad, todas, no hay diferencias de profundidad, pero lo que sí acá hay diferencia es en cuanto a la humedad disponible. Entonces, acá tenemos más humedad, esto representa mayor humedad, lo naranja, acá tenemos mayor humedad, y acá no tenemos. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Entonces, es lo que estábamos hablando respecto a la humedad desuniforme en un lote. Lo que va a ocurrir es eso. O sea, repito, lo que ocurre es una germinación y una implantación diferencial. Vamos a tener unas plantas que nacen donde está la humedad correctamente, como estas dos que están representadas acá, esta que agarró un poco de borde, intentó salir, y las que están en las condiciones donde las humedades no son las adecuadas, no van a germinar en ese momento, no nacen en el mismo momento. Van a nacer cuando tengamos una lluvia posterior. O sea, van a quedar ahí, mientras que estas que nacieron correctamente van a seguir creciendo. Era la foto que les mostraba de la desuniformidad temporal, donde la diferencia de las espigas de estas dos plantas no va a ser igual que a las espigas de las otras dos. Acá tenemos otra situación. Esta situación es cuando la pifiamos en cuanto a la profundidad de siembra. Llámese por velocidad, mala regulación, lo que sea. No me pongo acá en esa cuestión, sino solamente que las semillas nos caen a distintas, incluso quedan semillas afuera. Puede ser el rastrojo, puede ser la velocidad de siembra, puede ser distintos factores, pero cada semilla tiene una profundidad distinta. Esta está a mayor profundidad, esta está arriba, esta estaría en una condición que por ahí es la que buscamos, y esta están un poco por debajo. ¿Qué pasa acá? La emergencia va a ser así. Obviamente, la que queda afuera no va a germinar, las que están en buenas condiciones germinan y se establecen, estas que están en un poquito border de condiciones también germinan, pero son diferentes a estas dos que están a la derecha y a la izquierda, y las que están a mayor profundidad no germinaron. Es lo que yo le decía, nosotros
muchas veces decidimos clavar la sembradora lo más profundo que los 5 centímetros para que esperar que llueva, y si esas lluvias no aparecen, van a germinar las semillas que tengan condiciones de humedad, y las otras no. Y haciendo un resumen rápido de la pregunta es ¿cuánto nos afecta la desuniformidad temporal? Hay una pequeña recopilación bibliográfica de 2 autores que indican este 16% que ven acá, en el primer autor del 2004, evaluó diferentes desfasajes. Cuando hay un desfasaje de 2 hojas, esto significa que la segunda planta nació con 2 hojas de diferencia de la otra. La merma puede ser de un 5%. Si tenemos 16%, pero con un desfasaje de 4 hojas, la merma es del 9%. Así se lee esta información. En este trabajo, con desfasajes de 2 hojas, estamos entre 6 y 9%, y desfasajes mayores entre 10 y 22. ¿Qué quiero decir con esto? Las mermas de rendimiento ocurren por desuniformidad. Va a depender de cuánta desuniformidad tengamos y cuánta diferencia de hojas tengamos entre las plantas para poder ver realmente cuál es. Pero pensemos que puede rondar el 5% de merma en esos lotes desuniformes con una desuniformidad normal, digamos. Pregunta de Tequi, si es más grave la desuniformidad temporal que la espacial. Desde nuestra experiencia vemos que la temporal es la que más afecta al... no sé si se escuchó la pregunta de Tomás, que leyó la pregunta de Tequi del chat. Pregunta cuál de las dos afecta más a la merma de rendimiento. Desde mi punto de vista y de nuestra experiencia, por ahí vemos que la desuniformidad temporal es la más perjudicial. Hay muchos menos trabajo en cuanto a la espacial, pero también afecta. Con lo cual no quiero decir que con la espacial no se afecta el rendimiento. Posiblemente sea un poco menos. Hay que ver en las dos, hay que ver el grado de desfasajes o desuniformidad que tenemos. Es importante para el caso de la espacial, es los famosos coeficientes, la evaluación de los famosos coeficientes de variación en la siembra para ver. Y en el caso de la temporal, sacar la diferencia de hojas entre plantas y ver cuál es ese porcentaje para poder tener una estimación. ¿Hay más? Da lugar ahora, si querés. Bueno, y con esto hago un breve resumen de lo que estuvimos hablando y vamos a abrir después a preguntas. A ver acá, sí. No, Nacho, Romero. Sí. Desuniformidad temporal y espacial, ¿no? Sí. ¿No? Afecta más a buenos ambientes donde la densidad es más importante para el rendimiento, temprana y núcleo. Sí, correcto, Nacho. Hay trabajos de eso. O sea, esas pequeñas diferencias en buenos ambientes hacen grandes diferencias después en el rendimiento final. Muchas veces lo que ocurre es que en zonas por ahí de menor densidad, el maíz se termina acomodando desde el punto de vista de arquitectura de plantas y un maíz más ralo no tiene tanto impacto como si lo tiene en los buenos ambientes. Por ahí, antes del resumen, ya de vuelta a recalcar si alguien quiere hacer preguntas. Acá me sugiere Tomás si antes de hacer el resumen hay alguna pregunta de cualquier tema de los que vimos hasta acá. Acá lo que vamos a hacer es un pequeño resumen de lo que estuvimos charlando y después, si quieren, abrimos también el espacio de preguntas. Si alguien necesita que le desbloquee el micrófono. ¿Alguno quiere que le desbloqueemos el micrófono para hacer la pregunta antes de escribirla en el chat? No. Bueno, seguimos y terminamos y después abrimos. Bueno,
un breve resumen. Creo que lo estuvimos diciendo todo, un poco para que se lleven algo, y les recuerdo que esta información está en el boletín o en el informe técnico número 3, y está todo, y si surgen dudas a partir de la lectura, nos pueden consultar. Está todo basado en ese informe para hacer la presentación. Bueno, está claro que el estrés en siembra y emergencia lo que ocasiona son lotes desuniformes. El estrés de cualquier tipo, humedad, temperatura, velocidad de siembra, todo lo que genere un estrés en la siembra nos va a provocar lotes desuniformes. Después veremos si es desuniformidad temporal o desuniformidad espacial de acuerdo al tipo de estrés. Hay muchos factores ambientales como la temperatura y humedad del suelo que suelen estar prácticamente todos los años en alguna zona. O sea, nosotros esta consulta de lotes desuniforme diría que la tenemos todos los años. Y como es, y es una cuestión recurrente de cómo explicar algunas cosas. Creo que lo que estamos tratando de aportar es un poco a eso y generar alguna expectativa respecto a cómo podemos manejar estas cuestiones sabiendo un poquito más. Siempre vamos a estar acotados seguramente por algún otro factor, pero digamos, la idea es tener la información, saber que estos factores van a ocurrir y tender a ver cómo los manejamos. Los lotes desuniformes seguramente terminan en mermas de rendimientos potenciales. O sea, no podemos, deberíamos hacer una evaluación exhaustiva de cuánto perdemos en esa situación, pero sí o sí esa condición no es ideal y sí o sí eso va a causar una merma de rendimiento. Después ocurren muchos más factores entre la emergencia y la cosecha que pueden ser tal vez de más peso que un lote desuniforme, pero en general, como arranca el cultivo, esto nos puede estar afectando en el rendimiento. Entonces, para minimizar y explicar los factores de estrés en siembra y emergencia, de qué es lo que se requiere. Acá va mi mensaje. Lo que se requiere es un buen agrónomo. O sea, estamos en la era digital, pero estas cuestiones las resuelven los buenos agrónomos. Y como se dijo, nosotros tenemos que manejar la información, la experiencia, los pronósticos y las expectativas y ubicarnos en cada una de las zonas para tomar las mejores decisiones. Las mejores decisiones deben apuntar a tener los mayores rendimientos. Sabiendo los óptimos y cómo son los factores que afectan, nosotros estamos en condiciones de tomar las mejores decisiones. Bueno, acá terminamos. Les agradezco. Este es el equipo de desarrollo del EG y que estamos, como siempre, a disposición. Antes de terminar, Chaveta, Pepe Puente. Héctor, estamos teniendo muchos lotes con encharcamiento a raíz de las lluvias abundantes. ¿Ahí me escuchas? Sí. Es lo que me preguntó Diego Ganli respecto al encharcamiento. No tengo respuesta para darte. Cuanto antes salgan del anegamiento, será mejor. No tengo otra respuesta, Pepe. ¿Qué me decía Toto?
Dice Juani, en su zona cada vez hay más lotes laboreados para minimizar estos errores. Sí, son distintas estrategias. También muchas veces lo que ocurre es que una lluvia de más de 100 milímetros en determinado momento muchas veces no es esperada y ocurren estas cosas. Lo que tenemos que tratar de tener los elementos para explicar lo que pasa, ¿no es cierto? No sabría decirte cómo termina la película de esos dos. ¿Hay alguno que quiera hacer algún comentario verbal y le abrimos el micrófono y lo hacemos más de ida y vuelta, les parece? En general están todos agradeciendo, así que no sé si quieres dar algún mensaje, Héctor. No, bueno, si no hay preguntas, les agradezco la atención. Seguramente iremos afinando a lo largo de este ciclo la metodología y la mecánica. Creo que es una buena alternativa. Ustedes también dirán su aporte y es importante que lo mencionen. En principio está pensado para los informes técnicos que tenemos disponibles hasta el momento, pero el equipo ya está trabajando en nuevos informes técnicos que serán posteriormente charlas para que ustedes puedan participar. Buscamos hacer abordaje de cuestiones agronómicas y que normalmente no quedarnos solamente hablando de nuestros productos. Eso es para un lanzamiento, para otro tipo de presentación. La idea de esto es abordar cuestiones agronómicas que nos permitan hacer correctas evaluaciones, tomar buenas decisiones del cultivo de maíz en general. Hay un par de preguntas. Vale. Pepe Puente, con respecto a la profundidad de siembra, hay algunos trabajos que muestran que irse más abajo, el nacimiento sería más uniforme porque las temperaturas del suelo son más parejas. ¿Puede ser? Pepe, dentro de las fechas de siembra normales, esa estrategia de poner a la semilla más profundo es una estrategia que la solíamos usar en Entre Ríos, en la época donde íbamos más a Entre Ríos a hacer ensayos y las condiciones de humedad no eran buenas. Las temperaturas ahí son mucho más estables y es cierto eso, desde el punto de vista de temperatura. Nosotros lo que buscábamos en ese caso no era tanto el tema de la temperatura, sino de la humedad, porque dentro de los primeros centímetros el suelo puede tener una cierta humedad, pero desuniforme. Entonces, un poco lo que vos hacés enterrando la semilla es esperando que tener una buena lluvia y que las humedades se hagan uniformes en el corto plazo, ¿no es cierto? O sea, estamos pensando que uno tiene un pronóstico de lluvia de la semana siguiente, entonces dice, bueno, siembro esta semana y clavo la sembradora para que luego de la lluvia tenga toda la humedad disponible y nazca con la humedad necesaria, porque si no ocurre eso que mirábamos en el esquema, donde van a ser algunas y otras no. Sergio Chófalo, ¿tiene relación el tamaño de semilla con la velocidad de emergencia? Hay algunos trabajos, pero no hay una definición bien concreta que uno pueda decir si las semillas más grandes nacen más rápido. Tienen mayores reservas. Yo, más que nacer más rápido, me parece que tienen por ahí alguna condición mayor para aguantar condiciones más extremas. Tengan en cuenta, yo no lo mencioné, pero digo, la semilla germina con las condiciones de almacenamiento. Hasta que no largan las primeras hojitas, la dependencia de la semilla es prácticamente de todas las reservas que tiene cada una. Entonces, yo lo asociaría más a una estrategia de supervivencia que a velocidad de emergencia. La velocidad parecería ser que es igual para todas.
Maxi Dobuti, un maíz que nació bien y después tuvo déficit hídrico durante 1 mes y medio, sin pérdida de plantas. ¿Es esperable que se afecte el rendimiento? Si realmente después es como vos decís, que llovió, o sea, pasó un periodo, lo que vos me estás diciendo es que tenemos un cultivo uniforme que luego se estresa en los primeros estadios por falta de agua y que después llueve a condición normal. Si eso es así, no debería haber grandes mermas, o no debería haber, a no ser que uno pierda plantas. Si uno pierde plantas, sí, porque es uno de los componentes de rendimiento. Si realmente a partir de ahí las lluvias son normales, no debería estar tan afectado. Nadia hace un pequeño aporte para la toma de temperatura del suelo, lo ideal a 5 centímetros de profundidad, en 3 momentos del día, mañana, mediodía y tarde, durante 3 días consecutivos. Sí, lo que aporta Nadia es agregar en 3 momentos distintos, es mucho más seguro el dato. Mientras nosotros tomemos más datos, más seguro estamos del dato. Entonces lo que propone Nadia es hacer en 3 momentos que son los momentos críticos, a la mañana, al mediodía y a la noche, porque es donde ocurren las fluctuaciones de temperatura. Entonces, si lo hacemos eso durante 3 días seguidos, vamos a estar mucho más seguro que si lo tomamos a un solo dato. Muchas veces uno no tiene la posibilidad de recorrer todos los lotes en 3 oportunidades previo a la siembra. O sea, un poco es tomar en consideración cuál sería lo ideal y qué es lo mínimo que deberíamos hacer. Acá hay otra pregunta que tiene que ver con el tamaño de la semilla, de Tato Cutrone. Si el tamaño de la semilla se relaciona con la energía o con la reserva para soportar el estrés. Sí, yo estoy más en la energía que tiene para soportar el estrés. Me parece que tiene un poquito más, lo expliqué recién, digamos, creo que lo que tiene que ver el tamaño de la semilla es que tiene más reserva. Al tener más reserva, para mí lo que tiene son más elementos para aguantar condiciones adversas. Esto es muy empírico, digamos, y de observaciones de lote. No tengo un trabajo que diga esto es así o de la otra manera. Bueno, gente, les agradecemos tanto del área de marketing, de desarrollo y comercial, el tiempo que se han tomado para escuchar la presentación. Vamos a aceptar todas las sugerencias. Estamos arrancando este ciclo, van a quedar varias charlas más. Todo el aporte que ustedes nos puedan estar haciendo va a ser bienvenido y los trataremos de implementar para que salga más fluido. Esa fue la idea, tocar un tema, llevarlo, exprimirlo un poquito y discutir con ustedes las experiencias. O sea, esperemos haber cumplido con esas expectativas. Listo. Bueno. Pero bueno, acá terminamos entonces el primer webinar. Gracias, Héctor, y gracias a todos los que se sumaron y recalco el tema de las sugerencias que tengan para hacernos a cualquier miembro del equipo, pero bueno, la idea es continuar con este ciclo mes a mes y ir incorporando temáticas y cosas que surjan de ustedes, además del cronograma que hemos armado. Así que muchas gracias y buen día para todos.